un grupo de policías se disponía a realizar una redada en un lugar donde, supuestamente, se comercializaba con sustancias ilegales. Lo que buscaban era un nuevo tipo de sustancia altamente adictiva. Por eso una de las líderes, Petro, se encontraba muy ansiosa por hacer todo según los planes. Al entrar al lugar, no encontraron a nadie, y lo único que escucharon fue una voz que les dio la bienvenida desde los parlantes. En una de las tantas celdas que había en ese sitio, los policías hallaron a un hombre que se había quitado los ojos frente a la televisión. Más adelante, la devastación se hizo más grande cuando descubrieron a un grupo de personas delante de televisores que también se habían sacado los ojos. Todo era demasiado extraño y las autoridades no entendían qué estaba ocurriendo, pero sin otra opción, decidieron continuar investigando el edificio. Mientras ellos se alejaban, en uno de los monitores, un reportero de un noticiero hablaba de un nuevo invento, Internet. Sin embargo, la noticia terminó y la siguiente trataba sobre una figura misteriosa que había aparecido en uno de los barrios de la ciudad. Para cubrir lo que estaba pasando, se había enviado a la reportera Holly Marciano y a su camarógrafo. Según la información que podía recopilar, las personas hablaban de un híbrido humanoide que merodeaba por las cloacas. Se le conocía como Ratman, pese a que nadie lo había visto ni había logrado capturarlo en video. Al entrevistar a un párroco local, este habló de que Ratman podía ser una señal de Jesús para que los pecadores recibieran su merecido. Por su afán de reportar la noticia de la manera más profunda, Holly decidió ingresar a las alcantarillas para tener una mejor toma. Su camarógrafo, Jeff, realmente no quería hacerlo, aunque al estar dentro del lugar se dio cuenta de que al parecer alguien vivía allí. Esto le dio a Holly la idea de que quizá aquel reportaje no debía tratar sobre una criatura extraña, sino sobre los desposeídos que vivían en las alcantarillas. Por eso, decidió caminar más y más en el interior, hasta que dieron con uno de los habitantes de las profundidades. Aunque la escena era completamente terrorífica, la periodista estaba segura de que se encontraba delante de una gran historia, sobre todo porque en ese mismo espacio había una gran carpa llena de basura. Al revisarla, se dieron cuenta de que no estaban solos. El hombre se levantó, salió de su escondite y se posó algunos metros más allá de los reporteros. Holly no quiso dejar pasar la oportunidad de entrevistarlo, aunque se encontraba completamente cubierto por un líquido negro. Él aseguró que se llamaba Bill y que en ese lugar se encontraba Ratman. Aunque la periodista y su camarógrafo creían que se trataba de una persona con problemas mentales, cuando estuvieron más cerca, se dieron cuenta de que el líquido negro salía de la boca del hombre. Esto les hizo comprender que debían salir de allí lo más pronto posible. Ambos comenzaron a alejarse, pero pronto fueron atacados por personas cubiertas por el mismo líquido oscuro. Al despertar, Holly se dio cuenta de que estaba amarrada de pies y manos, rodeada de personas desconocidas que la tenían en lo más profundo de las alcantarillas. Allí también notó que se encontraba el párroco que había entrevistado más temprano. Ella les aseguró que podía ayudarlos contando su historia siempre y cuando la dejaran ir. Sin embargo, el hombre le aseguró que ellos podían contar su propia historia. Jeff también estaba atado muy cerca de ella. Pese a esto, el párroco tenía otros planes para él. De esa manera, desde un túnel que se encontraba coronado por unos extraños jeroglíficos, apareció la figura de Ratman, un ser mitad humano, mitad criatura del infierno. De inmediato, Ratman vomitó una especie de líquido oscuro que el párroco tomó en su recipiente y lo vertió encima de la cabeza de Jeff. Al instante, la piel, la carne y los huesos del camarógrafo comenzaron a derretirse delante de los ojos de Holly. Ella estaba segura de que sería la siguiente, aunque el párroco le avisó que era afortunada por ser parte de una nueva era. Así, la llevaron frente a Ratman, quien se arrastró hasta la joven, que miraba aterrada cómo el ser abría su boca y dejaba caer aquel líquido oscuro sobre su rostro. Los gritos de desespero de Holly se colaron por todo lo largo de las alcantarillas, pero nadie podía ayudarla. Estaba sola frente al oscuro ser. De repente, el video se interrumpió y volvió a aparecer el mismo noticiero que al principio. Allí, el presentador avisó que Holly había sido encontrada en las alcantarillas después de varios días de permanecer perdida. Su camarógrafo Jeff aún continuaba en paradero desconocido. Debido a lo ocurrido, Holly se había convertido en una de las periodistas más famosas. Por eso ahora presentaba las noticias frente a todo el país. Sin embargo, mientras realizaba su trabajo, algo extraño comenzó a ocurrir. Todo lo que decía venía acompañado de la palabra Ratman. Luego comenzó a salir de su boca un
líquido negro que vomitó encima de su compañero de set. La sustancia hizo que el rostro del periodista se derritiera delante de cámaras. Aterradas, las personas que se encontraban trabajando con ellos huyeron despavoridos, mientras Holly se reincorporó mirando a la cámara y dijo: "Viva Ratman". De vuelta en el edificio donde la policía realizaba la redada, la búsqueda continuaba. Los agentes fueron hasta lo más profundo del lugar, donde encontraron una especie de capilla repleta de siniestros maniquís, posados delante de una enorme pantalla. Sin que las autoridades se dieran cuenta, comenzó a producirse una nueva historia. En esta ocasión, transcurría en una sala de velación. Allí, Haley debió organizar el velorio de un joven llamado Andrew Edwards. Su jefe Ronald y el asistente de este le aseguraron que todo estaba bajo control y que lo único que debía hacer era recibir a las personas que fueran durante la noche, aunque al haber tormenta no creían que recibiera muchos visitantes. De igual manera, le informaron que la ceremonia quedaría grabada y ella sería la encargada de cambiar las cintas. Además, el ataúd permanecería cerrado, ya que el joven había sufrido un terrible accidente que le había desfigurado el rostro. Así, Haley quedó sola a la espera de nuevos visitantes. Sin embargo, durante gran parte de la noche, nadie acudió al lugar. La joven comenzó a aburrirse debido a que no tenía nada que hacer. Su aburrimiento llegó a tal punto que llamó a su amiga Sharon, aunque la joven no respondió, y Haley se vio obligada a dejar un mensaje pidiéndole que la llamara más tarde. La noche siguió pasando. Afuera la tormenta había empeorado, aunque nada más extraño ocurrió hasta que el teléfono sonó. Al otro lado de la línea se encontraba Sharon. Haley le pidió a su amiga que buscara en la página de obituarios del periódico información sobre Andrew Edwards, ya que nadie había asistido a su funeral y a ella le parecía extraño. Sharon le aseguró que buscaría la información, aunque quizá tardaría un poco. Mientras, Haley continuó esperando a los asistentes del velatorio. No obstante, parecía que nadie llegaría y la joven se resignó a que así fuera. Para su mala suerte, las luces se fueron debido a la tormenta y ella tuvo que encender las velas, pero en el preciso momento en que lo hizo, volvió la energía. Las sorpresas no se detuvieron, ya que al volver a su lugar, notó que el ataúd parecía haberse movido. Ella no sabía qué había ocurrido, sin embargo, decidió moverlo a su posición original y, cuando lo estaba haciendo, algo desde dentro dio un golpe. Incapaz de comprender qué ocurría, la joven llamó a su jefe para explicarle la situación. Como era de esperarse, el hombre no le creyó e incluso la invitó a que abriera el ataúd y mirara dentro para darse cuenta de que nada extraño ocurría. Lo que había escuchado, según él, debía tratarse de los gases del cuerpo en descomposición. Esta explicación satisfizo a la joven, quien se sorprendió porque en ese momento un asistente al velatorio llegó. Aquel era un hombre mayor que se acercó al ataúd sin decir nada. Se sentó delante de él y recitó algunas palabras incomprensibles. Luego, se retiró de la misma misteriosa manera en que había llegado. Al poco tiempo, Haley recibió la llamada de Sharon. Ella le dijo que Andrew Edwards había sido el joven que subió a lo alto de una iglesia. Estuvo allí durante una hora gritando palabras sin sentido y luego se lanzó al vacío. Todo aquello lo había leído en la primera plana del periódico. Sin embargo, antes de que pudiera dar más información, las luces se apagaron. Haley se levantó para ver cómo podía solucionarlo, pero en ese momento escuchó que algo dentro del ataúd se movía. Ella quiso huir de ese lugar, aunque encontró las puertas cerradas con cadenas. La tormenta seguía castigando la ciudad y en un momento, cuando cayó un fuerte rayo, la joven se dio cuenta de que el ataúd ahora estaba tirado por el suelo. Lo peor de todo era que no había señal del cuerpo por ninguna parte. Valiéndose de la linterna de una de las cámaras, la joven comenzó a buscar hasta que halló a Andrew Edwards de pie en un rincón del lugar. Ella intentó explicarle que quizá había habido un error, aunque al escucharla, el cuerpo volteó la cabeza y ella se dio cuenta de que en realidad no había existido ningún error. Al ver que le faltaba parte del cráneo, la joven intentó ocultarse. Afuera, la alarma contra tormentas había empezado a sonar y hacía que todo pareciera el inicio del fin del mundo. Haley huyó de Andrew Edwards, aunque notó que él no la podía ver, ya que le faltaba la parte superior del rostro. Ella intentó resguardarse junto al ataúd caído. Allí permanecía aquella parte que le faltaba al cuerpo, lo que hizo que éste se enterara de dónde estaba escondida y pudiera abalanzarse sobre Haley para acabarla.
nada. Luego de ser atacada, la tormenta se introdujo en la funeraria, destruyéndolo todo. Cuando llegó la calma, el cuerpo de la joven se levantó y salió de la funeraria. Por otro lado, los policías seguían encontrando cuartos y más cuartos repletos de cosas extrañas. En uno de la parte superior descubrieron un televisor de donde procedía una voz femenina que decía: "La eternidad empieza ya". Con esta frase empezó otra historia. En ella se veía a un joven despertar después de que el Dr. James Suhendra hubiera cambiado su cuerpo por el de una araña mecánica. Esto lo sorprendió al punto de que cayó y se prendió en fuego. El único objetivo del doctor era crear un híbrido entre humano y máquina, pero al parecer todos sus intentos habían fracasado. No fue hasta que consiguió a dos jóvenes, los sujetos 98 y 99, que pareció tener éxito. A ella le realizó una lobotomía, mientras él se despertó antes de ser intervenido y se dio cuenta de la situación en que se encontraba. Sin embargo, el doctor logró calmarlo inyectándole un tranquilizante. Tras esto continuó la intervención. Meses después, el doctor hablaba con una de sus creaciones. Al parecer, todo había ido de mil maravillas y había tenido éxito a la hora de unir máquina con carne. Él saludó a la joven, que despertó sin saber qué había ocurrido. La actitud del hombre era de celebración, aunque entendía que su trabajo aún no había terminado. El siguiente en ser transformado fue el sujeto 98, al cual el doctor convirtió en un robot con cuchillas en vez de brazos. Mientras realizaba la intervención, el sujeto 99 se dio cuenta de que en las noticias estaban mostrando su desaparición. Ella se mostró altamente trastornada por ello, por lo que el doctor aseguró que aún debía trabajar para borrar su vida anterior. Sin embargo, él no tuvo tiempo de hacerlo. 99 intentó escapar atacando a su captor, y cuando este quiso destruirla, se dio cuenta de que un grupo de policía había dado con su localización. Los policías ingresaron y sin muchos problemas acabaron con el doctor. El camarógrafo del grupo, Jono, no estaba de acuerdo con lo ocurrido, aunque el comandante le afirmó que su misión era rescatar a los supervivientes, no dejar con vida a un científico loco. Al poco tiempo descubrieron a 99 en su camilla. Los soldados no podían creer lo que estaban viendo. El comandante quería acabar con ella, ya que había dejado de ser humana, pero Jono se interpuso porque técnicamente ella era una superviviente. En ese momento un apagón general sorprendió a los soldados. Esto lo aprovechó 99 para escapar. Aquello también generó que la puerta de salida se cerrara por completo. Uno de los hombres decidió abrirla usando su arma, solo que ello activó el protocolo de contingencia del doctor. A través de los altavoces, la voz del doctor retumbó con furia. Proclamó que su creación le pertenecía y cualquiera que intentara arrebatársela encontraría la muerte. Entonces, el sujeto 98 despertó. Su enojo fue desatado como una tormenta. En cuestión de minutos, la mayoría de los soldados cayó bajo su poder descomunal. Solo Jono y el comandante lograron sobrevivir, después de que este último lanzara una granada que detuvo al monstruo por un instante. 99 también fue afectada por la explosión y, al volver en sí, huyó lo más rápido posible del edificio, mientras los soldados restantes la perseguían. Su huida la llevó hasta un pequeño despacho, donde descubrió un brazo que servía como cañón y que de inmediato decidió colocarse. En el lugar también halló la mitad superior de su cabeza conservada. Esto hizo que buscara un espejo, y al darse cuenta de que era un ser horrible, mitad máquina y mitad humano, no logró soportarlo. Al salir de la habitación se encontró con más experimentos fallidos del doctor. 99 huyó de ese maldito lugar y comenzó a acabar con los soldados usando su brazo. En un momento se cruzó con Jono, quien se escondía detrás de una puerta. Él le suplicó por su vida y le prometió ayudarla a salir de ese lugar. Sin embargo, en ese momento apareció el comandante y le disparó a 99. Jono, consciente de lo que debía hacer, tomó su arma y le disparó a su superior. Aunque aquello parecía el final del infierno, realmente no lo era, pues de la nada surgió el sujeto 98 para acabar con el noble soldado. Mientras estaba distraído, 99 aprovechó para atacar a 98, arrancándole el cráneo de metal y dejando al descubierto su cerebro humano. Cuando lo quitó del cuerpo, este cayó inmóvil. Ella también se desplomó después de que su batería interna se acabó. No obstante, una cámara de seguridad mostró que la joven se volvió a levantar y salió
huyó de ese lugar. En el edificio donde estaban los policías, dos de las agentes, Petro y Nash, revelaron que estaban implicadas en los sucesos extraños que allí ocurrían. Junto a ellas estaba Speedy, pero el hombre comenzó a actuar extraño cuando llegaron a un cuarto repleto de pantallas. Al verlas, se reprodujo la última historia. En ella se veía un grupo de supremacistas blancos que se hacían llamar la milicia del primer movimiento patriótico. Su objetivo era volar un edificio del gobierno y hacer que su país fuera grande otra vez. El grupo vivía en un apartado completo en Detroit, Michigan, donde contaban con cámaras de seguridad y una habitación repleta de cruces. Justo allí, dentro de un pequeño cuarto, un hombre rogaba porque no le hicieran nada. Sin embargo, Greg, el líder del grupo, sacó un arma y le disparó. El grupo también se encargaba de realizar videos promocionales donde hablaban de su misión y de la visión que tenían de una América más luminosa, todo de la mano de sus ideales. Su locura llegó a tal punto que incluso pasaron delante del edificio gubernamental que planeaban atacar y se pasearon por allí con sus armas. La principal preocupación de Greg y de su equipo era tener luz natural cuando realizaran el atentado. Además, querían que el edificio estuviera lo más lleno de personas posible. Al final descubrieron una entrada de carga que resultaba perfecta para su cometido. Uno de los miembros incluso dijo que su primo, que trabajaba en el lugar, podía darles los códigos de ingreso. De vuelta en la base, los hombres volvieron a disparar al hombre misterioso. Tras esto, los visitó un miembro de la policía que les facilitó armas. Él les aseguró que después del atentado necesitarían toda la ayuda posible para enfrentar las represalias. Greg se preocupó porque algún policía hubiera podido ver cómo sacaron todas las armas, pero el agente le aseguró que existían muchas personas que colaboraban con la causa y que ellos incluso podían estar seguros de que nadie hablaría. Al día siguiente, volvieron a disparar al hombre misterioso y extrajeron parte de su sangre, la cual inyectaron en un pequeño conejo antes del amanecer. Todo el grupo miró desde lejos cómo la luz del sol caía sobre el animal y, al tocarlo, explotó con tal fuerza que nadie podía creer lo que estaba viendo. Esto les hizo comprender que estaban preparados para atacar. Al amanecer del día siguiente, los hombres volvieron a disparar contra su prisionero. Pese a que tenían todo preparado para realizar el atentado, Greg se dio cuenta de que la noche anterior aún quedaban algunos detalles por mejorar, como la manera en que se descubriría al hombre que tenían capturado. Por esa razón decidió aplazar un par de días el evento y esa noche les dio libre a sus hombres para que pudieran beber hasta el amanecer. Ellos hicieron exactamente eso, por lo que perdieron la noción de lo que estaba bien o mal. Uno de ellos fue hasta donde se encontraba el cuidador del hombre misterioso y lo retó a entrar a la jaula donde lo mantenían preso para darle un beso. Los dos ingresaron y mientras el cuidador se acercaba, la cabeza del sujeto cayó sobre él. Con la llegada del nuevo día, una alarma de emergencia comenzó a sonar. Los miembros del grupo intentaron averiguar qué sucedía. En la parte de afuera del lugar, encontraron a uno de ellos completamente destrozado. Mientras los demás intentaban buscar respuestas, dentro del recinto se escucharon ruidos. Greg intentó imponer su autoridad hacia la persona que se encontraba dentro, pero todo lo que recibió como respuesta fue la cabeza de uno de sus seguidores. Uno de los hombres, montado sobre una camioneta con una enorme metralleta, sintió tanto terror que comenzó a disparar, acabando con varios de sus amigos. Era tanta la confusión que tuvieron que eliminarlo para que se detuviera. De repente, desde el interior del lugar, salió el cuidador del hombre misterioso, manchado de sangre, y al contacto con el sol, explotó en 1000 pedazos. Tras reponerse después de lo ocurrido, los miembros restantes del grupo decidieron unirse para acabar con el vampiro que tenían prisionero antes de que se hiciera de noche. Así, ingresaron al edificio donde siguieron a la criatura hasta el ático del lugar. Allí, el vampiro tomó a uno de los hombres por la cabeza y acabó con él. Otro de los miembros fue devorado por el ser cuando éste mordió su cabeza. Al final, Greg fue atacado por la criatura que ansiaba usar para sus fines, mientras el hombre repetía la frase «Cristo es Rey». Como último acto, el vampiro abrió una de las ventanas dejando entrar la luz del sol mientras descansaba bajo ella, haciendo así que todo el lugar de los supremacistas volara por los aires. En el edificio donde se encontraban los policías había ocurrido una masacre. Todo el grupo había sido liquidado y sus ojos arrancados. Ahora las únicas sobrevivientes eran Petro y Nash, quienes ataron a Slater, el único
compañero sobreviviente a una silla. Lo más extraño de todo era que él aparecía en la última de las historias, por lo que ellas le revelaron que formaban parte de un grupo que traficaba con las cintas, cuyo material era extraño, y Slater formaría parte de la última que ellas crearían. Petro le preguntó a Slater si estaba listo para su primer plano, justo antes de golpearlo en la cabeza con la cámara de video. La cinta concluyó con Nash y Petro conversando, convencidas de que esa cinta sería la mejor de todas, mientras se preguntaban qué nombre ponerle. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.